Dime Paul. Paul Edwin, no Paul. Me confundo. Muy bien, chicos, muy buenos días a todos. Curso Historia del Perú. Nuevamente recapitular lo que sucedió en el Virreinato del Perú hasta llegar a nuestras dos repúblicas. Recuerden colocar la fecha del día de hoy. Cuando nosotros hablamos del Virreinato del Perú, estamos hablando de los virreyes, ¿verdad? Estamos hablando del virreinato a través de la organización política, de la organización social, obviamente, ¿no? Que fue creado por Carlos V, ¿no? El 20 de noviembre de 1542, cuando se promulga las nuevas leyes de las Indias en Barcelona, las cuales estuvieron compuestas por 40 ordenanzas. Estas ordenanzas son directamente regidas por el rey de España, ¿ok? Ahora, es muy importante recordar que las instituciones que debían afirmar la autoridad real sobre el virreinato no resultaron, obviamente, en los primeros años del virreinato, hasta la venida del quinto rey, quien fue Francisco de Toledo, quien estuvo, obviamente, dirigiendo a través del virreinato en el año 1569 hasta 1581, quien es el organizador de la colonia del Perú. Ahora, es muy importante recordar que la creación del virreinato fue una entidad territorial creada el 20 de noviembre de 1542, ¿ok? A través de las nuevas leyes de Indias de Barcelona por la corona española durante su dominio y posesión de casi toda América del Sur. Cuando hablamos de la organización política del virreinato, estamos hablando de las primeras autoridades que instituye la corona española en el virreinato del Perú, ¿no? Que fueron el virrey, que era el representante directo del rey, y la Real Audiencia, además de las que se crearon, obviamente como instituciones locales, ¿no? Como los corregimientos, las intendencias, los cabildos y capitanías generales. Es muy importante que ustedes reconozcan quién fue la máxima autoridad en el virreinato, ¿verdad? Nosotros aquí en el Perú teníamos al virrey, ¿correcto? Pero en el virreinato, ¿no? Y sobre todo en España, existió una estructura. ¿Por qué? Porque en ese entonces se tenía al rey de España. Porque ellos recuerdan que los españoles llegaron a que a poseer nuestras riquezas, ¿verdad? Y al querer ellos poseer nuestras riquezas, ¿qué cosa necesitaban o qué cosa querían? Obviamente, tener todo el oro del Perú, todos los recursos del Perú y llevarlo a España, a la corona española. Pero en España ya había una autoridad absolutista, quien este era el rey de España. Y el rey de España, ¿qué hizo? Como España conquistó toda América, se podría decir, decide enviar a virreyes, obviamente, en su nombre para que estos lo puedan administrar. Y es así como se da la función del virreinato, ¿verdad? Porque aquí se podría decir que era un gobierno absolutista y divino, porque ellos creían católicamente en Dios, ¿no? Y absolutista era, es decir, porque el rey de España tenía todo el poder. El rey de España era la máxima autoridad política y sobre todo militar de la metrópoli española. El rey gobernaba el Perú a través de denominados actos legislativos y administrativos. Este gobernaba directamente o indirectamente todos los funcionarios de la colonia y era árbitro de cualquier contendencia en competencia. Alguna lista de los reyes de España, tenemos los reyes de la casa de Trastámara, la casa de Austria, la casa Borbón, la casa Bonaparte y la casa Saboya. ¿Ok? Existió una casa de contratación en Sevilla, que fue la primera institución creada por España, ¿no? Donde las funciones que tenía esta casa de contratación de Sevilla era el comercio, la migración, eh, el proceso judicial, el proceso técnico y náutico. Esta casa de contratación de Sevilla fue la primera institución encargada de los negocios y los nuevos territorios de las Indias y fue creado por los reyes católicos en el año 1503 y disuelto en 1790. Entre sus principales funciones destacaba el proporcionar suministros y navegantes cosmógrafos, ¿no? Para las expediciones
que se realizaban en estas migraciones y comercios. Desde allí nace algo muy importante, el Consejo de Indias. ¿Ok? Aquí en el año 1524, creado obviamente o dirigido por Carlos I, estaba encargada de gobernar colonias, poderes político, legislativo, judicial, religioso, ¿no? Donde en el poder político proponen a funcionarios, en los legislativos, leyes en América, en judicial, máxima instancia judicial, y en el poder religioso proponen clérigos y administración de la iglesia. ¿Okay? Era un máximo tribunal, se podría, de justicia del virreinato. Cuando se trataba de resolver algún asunto gubernamental, era presidido por el virrey. Además, estaban constituidos por los oidores. Recuerden que estos oidores tenían un propósito, ¿verdad? Es que cuando no estaba el virrey, ellos eran quienes impartían todo el poder del virrey. Entonces, así como existieron el Consejo de Indias, existió las instituciones locales, como la Real Audiencia, corregimientos, intendencias, capitanías generales, ¿verdad? Que era algo de lo que Profesor, habíamos... una pregunta. Dime. ¿Lo que está en la pizarra se copia? No, todavía no he pedido que copien, he pedido que presten atención. Sobre todo si van a aprender el micro, aporte con el tema que ya hemos venido hablando. Si no, no se puede, pues. Ahora, ya conocemos el Consejo de Indias, las instituciones locales, ¿no? El virrey era el representante de todas las colonias. Tenía una función política, máxima autoridad y política para la colonia, obviamente. Tenía una función militar, que era el capitán general. Tenía una función judicial, presidente honorario de la audiencia, y así sucesivamente. El virrey era el representante del rey en España, en las colonias americanas, y por lo tanto era la máxima autoridad del virreinato, ¿no? Al inicio eran elegidos por 3 años, pero el Consejo de Indias amplió su instancia por 5 años con posibilidades de prórroga, perdón. Esta Real Audiencia, quien era que brindaba, ¿no?, ciertas funciones como lo judicial, lo político, se encargaban de hacer tribunales de justicia en América. Iniciaban los juicios de residencia, por ejemplo, en lo político gobernaban con ausencia del virrey, encargada de controlar a los funcionarios, por ejemplo. Fueron de tipos virreinales y subordinados, ¿no? Estaban presididas por el virrey y la Real Audiencia, con una sede capital que era en Lima, subordinadas en Quito, en Santa Fe, en Charcas, Buenos Aires, Chile, Panamá. La pregunta es, ¿qué era la Real Audiencia? Era un tribunal de justicia, y cuando se trataba de resolver asuntos, que era presidido por el virrey, estaban los doctores de las leyes, lo mencionamos. Pero así como estaban estos doctores de leyes, que cuando no estaba el virrey, ellos impartían justicia, estaban los corregimientos, que eran territorios, ¿no? Subdivisiones territoriales de las audiencias a modo de provincias actuales. Máxima autoridad, el corregidor. ¿Qué dice? Que cada corregimiento aglutinaba muchas reducciones o pueblos indios en su interior. ¿Cuál era la función principal? Corregir los abusos cometidos contra los indios. Sin embargo, fueron los corregimientos quienes más explotaban a los indios, imagínense. Este corregimiento, obviamente, tuvo mucha importancia. Mucha importancia porque ellos fueron, como lo mencioné hace un momento, que explotaban más a los indios. Pero se encargaban de administrar todo lo que pasaba en todas las provincias. Es decir, comenzaron a descentralizarse en el virreinato. Nace las intendencias, que era el reemplazo de los corregimientos. Al ver tanta explotación, deciden reformar y crear las intendencias, que era un sistema de subdivisión territorial. 2 dinastías, Borbón y Austria. Y es aquí cuando Carlos III de Borbón, durante su gobierno del virrey de la Croix, hace subdivisiones, ¿no?, de los antecedentes coloniales. Y es así como fueron sustituyéndose por las intendencias, ¿no?, a lo que antes llamábamos corregimiento, donde la máxima autoridad
poseía amplias facultades, aunque sin llegar al extremo de opresar como corregidor, ¿no? Nacen los cabildos, que era el equivalente a un municipio, ¿no? Encargada del gobierno de las ciudades, integrada por 2 alcaldes, regidores, alférez, alguacil mayor, ejecutor y escribano. Las capitanías generales, que era creado como parte del plan de reordenamiento borbónico, donde la máxima autoridad era el capitán general. Estaban ubicadas en las regiones expuestas al ataque de las fuerzas externas y lugares de población indígena rebelde. Por ejemplo, en América del Sur estaba la Capitanía General de Venezuela y también en Chile, ¿no? Algunos virreyes que tenemos que conocer eran una lista de 40 en realidad, donde se cumplían funciones políticas, militares, judiciales, económicas y legislativas. Pero como les mencionaba, existían 2 casas, 2 dinastías, la dinastía de Habsburgo, que era la casa de Austria, y la dinastía Borbón, que era la casa de Francia. ¿Cómo fue la sociedad en el virreinato? La sociedad del virreinato fue eminentemente clasista, racista y esclavista, notoriamente estratificada por el origen racial y la posición que ocupaban los distintos grupos sociales y jurídicamente la sociedad colonial, que estaba dividida en 2 repúblicas: la República de Españoles y la República de los Indios, que es al tema donde vamos el día de hoy. Estas clases sociales en el virreinato estaban conformadas por la nobleza, que eran españoles y criollos con títulos de nobleza; la clase media, donde estaban los españoles y criollos mestizos; el bajo pueblo, donde estaban los comerciantes, los artesanos, y los indios y esclavos, que eran hombres negros traídos de África. Así como es importante reconocer lo que fue las 2 repúblicas, es importante también reconocer la educación en el virreinato. ¿Qué es lo que sucede en el virreinato? ¿No? ¿Qué es lo que llega a pasar? Ahora, es muy importante reconocer que la educación en el virreinato fue elitista, es decir, que tenían acceso a la educación con privilegios de clase. También fue absolutista, era impuesta por el Estado, era dogmática inclusive, que no podía ser cuestionada, ni memorística, ¿no? Es decir, no se podía repetir textualmente lo que tú recibías. Patriarcalista, es decir, que la mujer estuvo excluida de recibir educación. Sumamente religiosa, donde predominaban los contenidos de la filosofía escolástica, regida por los alumnos, ¿no? Que eran severamente disciplinados, y sistemáticamente porque no existió un sistema de normas. Ahora, ya conocemos la educación. La economía del virreinato también fue muy importante. ¿Por qué? Porque estuvo basada en las actividades económicas como la minería, que era la principal actividad que ejercían los españoles. También la agricultura, la ganadería y el comercio. Y además esta se caracteriza por tener un monopolio comercial, ya que todas las colonias solo podían realizar actividades comerciales en España. Por otro lado, estuvo la minería, estuvo la agricultura, los Profesor, su impuestos. micrófono está apagado. ¿Así? No. ¿Me escuchan todos? ¿Está apagado? No, todos me están escuchando, ¿verdad? Yo sí lo escucho. Ok, me están asustando. Yo dije, ya, estoy grabando más de buen rato y recién me dicen, hay que arreglar el audio, actualizar. Ey, mi cámara. Maricielo, no vuelvo a comunicarles, por favor. Luego lo voy a reportar, ¿ah? Muy bien. Entonces, como les seguía diciendo, estas principales economías pertenecieron y se estableció la minería, que fue la base económica mercantilista colonial. Si bien el oro fue el mineral más codiciado por los españoles, el mineral que obtuvo mayores niveles de producción fue la plata, imagínense. La agricultura, por otro lado, se caracterizó por la aparición de grandes haciendas o latifundios, que eran pilares básicos de la agricultura en el virreinato, donde la mano de obra de la costa fue proporcionada por los esclavos; en la sierra, los yanaconas, que fueron la mano de obra muy explotada. Y así nacen los impuestos hacia los indios, que eran obtenidos directamente por la por la llamada Real Hacienda o la caja fiscal del rey, que eran impuestos que afectaban actividades económicas. Entre los principales impuestos que se cobraron en el virreinato destacan la alcabala, el amoljafirasco,
El quinto real, el tributo, la avería, la nata, los diezmos, la gabela y las primicias. Hay algo muy importante que tenemos que recordar aquí. Que estos impuestos, ¿no? Para nosotros decir, hoy en día escuchamos la palabra impuestos y sabemos que nuestros papitos pagan los impuestos, ¿verdad? Y por eso hay luz, por eso hay camión de basura, por eso hay limpieza, ¿verdad? Sabemos eso. Pero imagínense, ¿ustedes recuerdan cómo se vestían los incas? ¿Recuerdan o no recuerdan cómo se vestían los incas? Con sus vestizajes, ¿verdad? No se ponían zapatos. No se ponían ni zapatos. Entonces, imagínense, hay que apagar el micrófono porque el micrófono está sonando ruidoso. A ver, imagínense a un inca con zapatillas, les pregunto a ustedes. Sería muy gracioso, ¿verdad? Imagínense a un inca con medias. Profesor, si está intentando hablar, su micrófono está apagado. Pero todos me están escuchando, ¿verdad? Yo sí lo escucho, profesor. ¿Sí? Yo también. ¿Hay alguien en el chat? Ya ves, creo que es su internet. Ya, muy bien. Listo, acaba de salir la reunión. Entonces, imagínense un inca viniendo a pagar sus arbitrios y que les den, por los pagos de arbitrios, le den o tributos, le den medias, le den un peine, cuando los incas no usaban eso. Imagínate con un inca con zapatillas. O sea, sería imposible, ¿verdad? Porque su cultura no era usar ese tipo de... Entonces, ¿qué hacían? Para generar más impuestos les obligaban a pagar y les daban en retribución todos estos utensilios. El trabajo del virreinato, que especialmente se dirigió al oro y a la plata, fue un sistema de trabajo obligatorio. Era aplicado sobre todo por los indios varones que tenían entre 18 y 50 años. A los indígenas que trabajaban en la mita se les denomina mitayos o indios de cédula. El reclutamiento de los mitayos era realizado por el corregidor a través del cacique. Nace también lo que era el llana conaje. Es un sistema de trabajo implementado por el virrey Francisco de Toledo. Consiste en el trabajo obligatorio que realizaban los indios, ¿no? O latifundios de forma gratuita. Este trabajo es realizado por el indio, ¿no? A cambio de una parcela en el cual puede mantener su familia. Es el símbolo del feudalismo en el campo, por ejemplo. Ahora, la religión también fue muy importante. ¿Por qué fue muy importante? Porque en este entonces teníamos a los católicos, ¿verdad? Entonces, la religión en el virreinato simplemente fue de implantación católica. Tuvo como característica principal la irrupción del catolicismo sobre la religión y la cosmovisión incaica, ya sea por vía de persuasión o la imposición. Es decir, te daban la opción de que tú te puedas convertir a Dios o que tú seas obligado a creer en la religión católica. ¿Ok? Hubo una extirpación de idolatrías, ¿no? Mecanismos ideológicos que tenían como objetivo destruir la cosmovisión andina, es decir, desaparecer toda la religión de los incas. El sistema de creencias y valores ancestrales, por ejemplo, andinos, que buscaban perpetuar el sistema opresor instituido en el Perú a beneficio de la corona española. Nacen unas órdenes religiosas que llegaron al Perú durante el proceso de la invasión y colonización española en América y que fueron organizaciones pertenecientes a la Iglesia Católica y tuvieron una gran labor, que era adoctrinar a los indígenas. Además, fundaron conventos y monasterios por todo el territorio virreinal. Y nace una famosa, y creo que sí lo han podido escuchar, la Santa Inquisición, ¿verdad? ¿Han escuchado la Santa Inquisición o no han escuchado? Muy terrorífica, ¿verdad? Para lo que hemos visto, mucho de miedo, se podría decir. Denominado también Tribunal del Santo Oficio, establecido en el Perú en el año 1570 durante el gobierno del virrey Francisco Toledo. Su objetivo fue velar por los intereses de la Iglesia Católica, combatiendo las herejías, la brujería, la rebelión ajena de la fe católica, donde los indios estaban fuera de su jurisdicción. Ahora, es muy importante recordar que la temporada del virreinato, la época del virreinato, fue trascendental, porque eso nos permitió a nosotros, incluso más adelante, llegar
a levantarnos. Y a levantarnos no de tu cama, sino a levantarnos como peruanos. Decir que ya estábamos hartos de los abusos, que teníamos una propia cultura y que nadie tenía el derecho de venir y acá imponernos qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Imagínense que yo ahora les diga, ustedes todos se van a vestir de rojo. De repente alguien se va a querer vestir de azul. Pero yo no les puedo obligar. Entonces era lo que sucedía. Los peruanos comienzan a rebelarse, los indígenas comienzan a rebelarse porque eran los más explotados. Entonces, el tema del día de hoy, como se les mencioné, ¿qué cosa era? Las dos Repúblicas. Si yo les digo, ¿qué fueron las dos repúblicas? ¿De qué trató de las dos repúblicas? ¿Qué me dirían ustedes? Uy. ¿Qué dice en el texto que estamos viendo en pantalla? La sociedad del virreinato fue organizada en dos grupos, llamadas repúblicas, ¿verdad? República de los Indios, ¿no? República de los Indios. Tenían sus propios. Indios nobles, indios del común. Vamos a leer este pequeño texto. Dice, la sociedad del virreinato fue organizada en dos grupos llamadas repúblicas. Dígame. ¿Copiamos o solo es para leer? Solo copien este pacto de aquí. Hasta aquí, ¿ya? ¿Paso puedes comprar hojas? Todo esto de aquí. Al cuadernito. Ya listo. Ahora sí. Mientras que yo voy explicando. Ello, debido a que cada uno de los grupos tenía sus propias leyes. Perdón que te rompa. Dígame. Lo que está ahí todo eso lo copiamos, mi cuaderno. Hasta República de Indios, hasta aquí nada más. Título y todo esto, que he marcado de azul. Sí. Listo. Entonces, ellos tenían sus propias leyes. Así que tenemos a la República de Españoles y a la República de Indios, que fue el virrey Francisco Toledo quien dividió la sociedad por los siguientes motivos. Mejorar el cobro de tributos. Ya sabemos cómo se cobran los tributos. Facilitar el control de la población. Y facilitar la evangelización. ¿Por qué? Porque la sociedad de los españoles, la República de los Españoles, ya tenían una religión, pero lo de los indios no, pues. La República de los Indios, durante el virreinato, habla de la población indígena que fue la más numerosa y también la más explotada. Para la corona española, los indígenas eran considerados libres y vasallos del rey, por lo que no podían ser sometidos a la condición de esclavos. Sin embargo, desde el punto de vista legal, eran considerados menores de edad y no podían ser juzgados ni tomados en cuenta como testigos. Ejercían sus derechos mediante un funcionario llamado el protector de indios. Nacen las grandes diferencias entre los indios nobles y los indios del común. Los indios nobles fueron descendientes de los incas y panacas reales del Tahuantinsuyo. Los indios nobles conservaron sus privilegios, puesto a que eran exonerados del pago del tributo y la asistencia del trabajo de la mita. Escuchen, ¿ah? Por ello, muchos de ellos alcanzaron grandes fortunas trabajando en el comercio con un arriaje de mulas de carga. Ok, muy bien. Dice que la corona española buscó igualmente consolidar la posición de los indígenas nobles, estableciendo colegios especiales para curacas en donde les enseñaban gramática y creencias, además de ser correctamente evangelizados. De este modo podían cumplir eficazmente el papel de intermediarios entre la corona española e indígenas del común. Pero por otro lado teníamos los indios del común. ¿Quiénes eran estos indios del común si los nobles eran quienes no pagaban tributos y no trabajaban en la mita? Los indios del común constituyeron la mayoría de la población durante el virreinato del Perú. A diferencia de los indios nobles, los indios del común sí realizaban el trabajo obligatorio llamado mita, como la mina de Potosí y el Alto Perú, y pagaban sobre todo tributo. Durante los primeros años de la conquista, los indios fueron entregados a un conquistador español, que era el encomendero, quienes a cambio de protegerlos y evangelizarlos, recibía el servicio personal o fuerza de trabajo indígena.
La encomienda constituyó un sistema cruel de explotación y es por ello que la corona española limitó el sistema mediante las leyes nuevas en el año 1542 por el rey Carlos I, donde los indígenas vivían en pueblos de indios llamado reducciones, donde establecieron, y fue establecido por Francisco de Toledo, donde se crean, ¿no?, para obviamente facilitar la evangelización y el cobro de tributo, así como el de saber el número exacto de indígenas. Entonces aquí vemos una gran diferencia, muchachos. Sabemos que los nobles no hacían nada, pues eran los engreídos, se podría decir, ¿no? Los engreídos de la casa. Así como sus hermanitos de repente que no hacían nada en casa. Ellos eran los nobles. Nosotros, ¿a qué pertenecíamos? A la República de los Indios. A lo que ustedes harían, limpiar la casa, cortar las verduras, ayudar a la mamá, trapear, limpiar el cuarto. Eso, pero gráficamente representada con explotación en los indios. Entonces, de eso se trató nuestras dos repúblicas, básicamente. Teóricamente es todo lo que tienen que escuchar. Ahorita vamos a comenzar a desarrollar el libro en conjunto. Así que vamos a trabajar. Espero que hayan terminado de copiar. Vamos a parar la grabación para poder colocarlo en la plataforma. Así que, Profesor, yo todavía no terminé de copiar. no hay problema, terminemos.